Mi participación en los cursos de verano va a consistir en hablar de la humanización de la medicina, entendiendo que humanizar la medicina es una redundancia. La medicina en sí misma es imprescindiblemente humana. Entonces, ¿por qué surge esa cuestión? Esta cuestión surge en la medida que hay un conflicto, un problema antiguo, al menos viene del siglo XIX, entre el médico, la tecnología y el paciente. De ahí, cuando hablamos de humanización, hablamos de un conflicto que hay que desvelar y, por supuesto, resolver a través de haciendo persona al paciente, cosa que ahora está en duda en la medida que tanta tecnología, tantos aparatos hacen de intermediario y dificultan esa relación. Sí, la respuesta a la pregunta es que humanizando la medicina, la tecnología también se humaniza. No es necesario diferenciar una de otra. La pregunta está formulada como una provocación, como algo redundante para estimular el diálogo. La pregunta, un poco la respuesta es la misma. Ahora hay todavía más deshumanización, al haber más situaciones intermedias, aparatos intermedios entre paciente y médico. En la medida que seamos capaces de abordar más espontáneamente, con más sentimientos al paciente, las dos preguntas se responden en sí mismas y basta con humanizar la medicina para que también la tecnología se humanice. Francamente sí, francamente la medicina está claramente deshumanizada en la medida que tratamos extraordinariamente bien al paciente como estructura física y sin embargo descuidamos al paciente como persona, como entidad psicofísica. ¿Cómo cree que se debería solucionar esta situación? Esta situación se va a resolver siendo capaces de hablar y escuchar al paciente como antes le escuchábamos, con diálogo. Ahí nos encontramos con un problema muy grave, es decir, el tiempo para humanizar es esencial. Si no hay tiempo de diálogo, difícilmente vamos a poder establecer una relación. Si no hay relación, no hay relación humana y, por tanto, deshumanización. Es imprescindible el tiempo. El tiempo, la regularidad, la constancia, la continuidad. En toda relación, esos elementos son imprescindibles. Si no hay tiempo, si no hay constancia, si no hay continuidad, es prácticamente imposible que haya humanidad. Claramente sí. El personal sanitario ya antes estaba en una situación problemática en toda la sanidad y con la llegada de la pandemia, que ha sido de un impacto demoledor, esa situación se ha exponencialmente aumentado y las carencias, las dificultades que tiene todo el personal sanitario, que ya eran anterior a la pandemia, con la llegada de la pandemia es explosivo. Y evidentemente supone una clara deshumanización, en este caso del médico, y un problema grave para los próximos años. Hay un claro desgaste sanitario por la pandemia a nivel psíquico, claro que sí. Es decir, no hay que olvidar que lo primero que somos los médicos y el resto del personal sanitario, por supuesto, somos personas. Y como tal, todo accidente o todo terremoto social como es la pandemia nos impacta psicológicamente y sufrimos como el resto de las personas. La pandemia inexorablemente no va a dejar indemne a nadie y va a impactar psicológicamente tanto en los pacientes como en el personal sanitario ante una situación tan prolongada como esta. En la medida que se siga prolongando, pues evidentemente la incidencia será mayor a todos los niveles. Y el ser humano lo primero que hace reaccionar ante una catástrofe es con ansiedad, con miedo y, por supuesto, alterándose
el ánimo. Hay un aspecto, o varios aspectos son positivos de esta crisis. Toda crisis lo que hace es cuestionar al ser humano y como tal se replantea cosas que habitualmente no se replantea porque va de suyo el funcionamiento cotidiano. Ante esto se replantea lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser. Por otro lado, esta situación de miedo, el miedo terrible que hemos tenido, tiene dos componentes. El miedo puede ser paralizante, puede ser muy impactante a nivel personal, pero por otro lado también el miedo en general muchas veces impulsa a buscar soluciones novedosas. Lo cual el miedo hay que tomarle como algo no negativo en sí mismo. Si los efectos lo son, claro que lo es, pero el miedo también estimula a buscar soluciones, situaciones novedosas. El avance que más tecnológico, que más nos puede preocupar a los médicos y yo creo que a los humanos en general, es la llegada, que ya no es llegada porque la llevamos viendo hace ya muchos años, de los robots, de cómo el robot supone todo un reto para el ser humano. Por un lado le va a ayudar en tareas mecánicas, pero por otro lado compartir sentimentalmente con un robot lo que son los afectos nos va a poner ante un reto que no sabemos por dónde vamos a ir.